Hola jóvenes. Eh, bueno, en esta primera presentación de microbiología vamos a hacer básicamente una introducción o una revisión de la historia de la microbiología, cómo empezó, cómo fueron sus inicios, qué significa la microbiología, para tener una idea un poco más clara de lo que vamos a tratar durante este semestre. Antes de empezar con materia, una pequeña reflexión de cómo es un elefante para, para un ciego. Es básicamente una parábola india donde expresa los diferentes puntos de vista de una persona y basado en eso, cada persona tiene su criterio desarrollado de cómo son las cosas. Eso es un poco para que mediten en algún momento que tengan el tiempo de hacerlo. Bueno, empezamos con la microbiología. Sabemos que micro viene de el griego, que es básicamente un diminutivo para expresar algo pequeño. En este caso, representaría la millonésima parte de algo. Bios, que conocemos también de origen griego, que básicamente habla de la vida o algo relacionado a los seres vivos. Y logía, también del griego, logos, como también lo hemos visto, lo conocemos, que básicamente habla de la razón, de la palabra, del conocimiento o incluso de la ley. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces la microbiología? Que es básicamente un estudio, conocimiento o la razón de ser de los seres vivos u organismos extremadamente pequeños, o como yo les suelo decir, lo más pequeño de lo más pequeño. Entramos a un poco de historia y vamos a ver algo sobre Robert Koch, conocido más que nada para los que trabajan en laboratorio por los postulados de Koch. Pero en este caso, para que quede un poco más claro, Koch era un médico y microbiólogo alemán y él demostró la relación directa que hay entre los microorganismos patógenos y cierto tipo de enfermedades. Hablamos obviamente de patógenos que son los que causan daño a un ser vivo. Y aquí les menciono como ejemplo el Bacillus anthracis, que es básicamente la agente causal del carbunco que conocemos comúnmente en nuestro medio como una enfermedad en el ganado bovino. Sabemos entonces que Koch desarrolló una metodología especial para determinar esa relación, que es lo que conocemos actualmente como los postulados de Koch. ¿Qué es lo que hacen estos postulados? A breves rasgos, básicamente es aislar al microorganismo causante de la enfermedad para desarrollarlo en un cultivo puro. Quiere decir que la colonia de microorganismos que se conoce en un inicio o que se obtiene en un principio, se va aislando, se va separando el microorganismo que causa la enfermedad y una vez que lo tenemos aislado, lo inocula o en este caso lo inoculó en cobayos, cuyes, para ver cómo reaccionaba, para ver qué tipo de enfermedad provocaba en los animales. Luego se lo vuelve a aislar y se lo compara con el original. ¿Para qué se realiza esta comparación? Es básicamente para saber que esta enfermedad es causada por el mismo agente patógeno. Es así como seguimos con los padres de la microbiología y hablamos en este caso de Luis Pasteur. Es un poco más conocido que Koch en términos generales, pero sabemos de primera mano que Luis Pasteur no fue, eh, como en el caso de Koch, un médico y microbiólogo. De hecho, Pasteur fue un químico y bacteriólogo, pero resulta que en un principio se hizo famoso fue por un tema de física. En física encuentra algo conocido como la isomería óptica.
en donde se dio cuenta de que había una reacción en el ácido tartárico que se daba en la naturaleza, que se daba de modo natural, versus el ácido tartárico que se producía, que producía el hombre. Y bueno, por esto básicamente fue que ganó algo de fama y de prestigio. Otra de las cosas por las que fue conocido, y creo que es por lo que más lo recordamos, es porque desarrolló el proceso de pasteurización. Lo que hizo fue básicamente que en el vino, en la producción de vino, encontró que había una levadura que producía alcohol y otra que producía ácido láctico. Al momento que eleva la temperatura del uno, elimina la levadura que produce ácido láctico, que era la que dañaba básicamente el vino. Y mantenía, sin embargo, la levadura que producía alcohol, que es la que se necesitaba para una buena fermentación. Por otro lado, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que él enseñó o explicó utilizando tres recipientes en donde básicamente uno estaba totalmente sellado, otro tenía un difícil acceso del aire del ambiente y en el otro sí había un ingreso del aire ambiental. Y se daba cuenta que realmente lo que producía esa generación espontánea, entre comillas, conocida anteriormente, era en realidad una contaminación cruzada. Entonces, al demostrar qué era lo que sucedía, se dio la famosa frase en latín conocida como omne vivum ex ovum. Por otro lado, en el caso de Pasteur, desarrolló vacunas con bacterias debilitadas, como el cólera aviar, eh, que fue básicamente una coincidencia por una investigación que estaba haciendo en justamente esta enfermedad en aves. Y también tuvo el caso en particular de un niño que había sido mordido por un perro enfermo de rabia, infectado de rabia, y le preguntaron a él que qué podía hacer. Él estaba trabajando en una vacuna, pero no estaba seguro de que funcionara. Se asesoró un poco, usó la vacuna en el niño y dio un muy buen resultado, por lo que se hizo famoso también entre los médicos. Entonces, como vemos, él estuvo relacionado con la industria, con la ciencia, con la química, y por eso de hecho se dio a conocer un poco más, porque estuvo en más ambientes en los que se desarrolló Robert Koch. Sabemos también que por allá el 1976, Collard hace una división de la microbiología en cuatro etapas, que era la especulativa, en donde básicamente las personas asumían enfermedades, asumían orígenes del porqué de dichas enfermedades, hasta que aparecieron los microscopios. Y ahí es donde empezaron a darse cuenta de realmente eh, quienes provocaban dichas enfermedades, que eran microorganismos los que lo hacían. Tenemos la segunda etapa, que es la lenta acumulación de observaciones. En este caso, lo menciono a Galeno de Pérgamo no porque estuviera en esa época, porque él estuvo de hecho en años después de Cristo, en los 129 a 200 después de Cristo. Pero en esa época, Galeno hizo justamente una lenta acumulación de observaciones. Hizo experimentos, trabajó en el Coliseo Romano y con tantos heridos, con tantas curaciones que él tenía que hacer, hizo investigación o desarrolló cierta investigación que la fue anotando en un cuaderno o en algún documento que luego sirvió como folleto de estudio. Y básicamente lo que hizo fue esto, una lenta acumulación de observaciones. Pero bueno, esta etapa viene más o menos desde 1675, donde se descubren los microorganismos a través obviamente de los microscopios, y dura más o menos hasta el siglo XIX. Aquí es donde se empiezan a hacer los cultivos de microorganismos hasta finales de siglo, donde aparecen ya figuras como Koch y Pasteur.
considerados ambos padres de la microbiología. De aquí en adelante es cuando ya se empiezan a estudiar a fondo los microorganismos y surgen algunas disciplinas especializadas, que las vamos a ver más adelante. Tenemos entonces algunos ámbitos de la microbiología, como son la microbiología médica, de los alimentos, industrial, veterinaria, del aire, del suelo, clínica, agrícola, insectos, doméstica, donde vemos también microbiología de aguas y drenajes. Pero en este caso vamos a ahondar un poco más a fondo en cada una de ellas en otro video. Tenemos también la clasificación de los seres vivos, en donde contamos actualmente o conocemos actualmente que está en reino Animalia, el reino Plantae, en reino Fungi, el Protista y el Monera. Como vemos, dentro de estos reinos hay muchos seres vivos que son realmente microscópicos. Por lo tanto, encontramos de hecho cuál es la importancia del estudio de estos organismos a través de la microbiología. Tenemos entonces microorganismos con organización celular, procariota, en este caso las bacterias, los eucariotas pluricelulares como las algas y eucariotas unicelulares como los protozoos, las levaduras y los mohos. El tema de procariotas y eucariotas lo deberían tener claro ya, porque ya han visto materias previas a esta que no debemos andar más en el tema. Tenemos asimismo microorganismos sin organización celular, que en este caso son los virus. Los virus no tienen una estructura celular como tal, simplemente poseen una molécula de ácido nucleico. ¿Qué quiere decir? Que el virus como tal no tiene una actividad metabólica. Por eso, muchos lo consideran como una entidad biológica nada más. ¿Qué quiere decir? Una entidad que no tiene vida, o por lo menos no tiene vida propia. No se reproducen por sí mismos, sino que utilizan las células del organismo que parasitan para poderse replicar. Vamos a andar un poco más en el tema más adelante, pero básicamente eh, quería que quede un poco más claro el tema de los virus y de cómo es su conformación. Como vemos, es básicamente una molécula de ácido nucleico y nuevamente muchos no lo consideran un ser vivo, sino una entidad biológica nada más. Podríamos decir que el virus es un ser que está en el límite entre lo vivo y lo inerte. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo por ahora. En el próximo video hablaremos un poco más de la microbiología y los diversos ámbitos en donde se desarrolla. Muchas gracias.